Bueno, vamos a presentar un ejemplo de proceso de depuración de una declaración de renta persona natural que ha obtenido sus ingresos por medio de un contrato de prestación de servicios, y es decir, recibe unos honorarios que equivale a rentas laborales de acuerdo con lo que nos indica la norma tributaria. Lo primero que tenemos que hacer es identificar al contribuyente con base en lo que está especificado en el RUT, que es el Registro Único Tributario, que debe estar actualizado a la vigencia en la que se está haciendo la declaración. Para el ejemplo, vamos a presentar una declaración con datos a 2021, quiere decir que el RUT debe estar actualizado con fecha 2021. La persona, el contribuyente o la persona que le esté colaborando con la preparación y depuración de la declaración, se aconseja que elabore un documento en Excel para poder tener en cuenta, claro, algunos elementos que son indispensables al momento de diligenciar el formulario respectivo emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo primero es identificar que la persona sea residente en Colombia con base en lo que nos dice el Estatuto Tributario en su artículo 10, en donde nos indica que son residentes en Colombia todas las personas naturales con una permanencia continua o discontinua que debe estar en un periodo de 183 días que esté fuera de Colombia. Sin embargo, tener presente que es con respecto a la vigencia en que se está presentando la declaración. Este RUT debe estar actualizado con la responsabilidad 5 que hace referencia al impuesto de renta y complementarios. Si es declarante de renta, entonces cuando nosotros vamos a trabajar el proceso de depuración de un contribuyente o si somos los contribuyentes, debemos identificar las condiciones que ya se ha mencionado anteriormente en las actividades de lectura, que nos indica cuáles son las condiciones para que una persona presente declaración de renta, entre ellas que tenga ingresos que estén por encima de las 4.500 VT, consignaciones bancarias que superen las 4.500 VT. Entonces, una vez que identifiquemos estas condiciones, que puede ser cualquiera de las que establece la norma, la persona se convierte en declarante de renta. Vamos a ver en qué fecha debe presentar la declaración, si tiene dependientes. Cuando hablamos de los dependientes, en este caso estamos hablando de una menor de edad de un rango de edad de 12 a 25 años. La norma dice que los dependientes permiten que el contribuyente descuente los pagos que hace por concepto de los gastos en los que incurre para ese dependiente, como los pagos escolares y los pagos de matrícula en universidad. La ley dice que las personas después de los 18 años, el contribuyente que tenga dependientes podrá deducir de su renta a los pagos que realice hasta la edad de 23 años. Una vez que ya identificamos estos componentes, tenemos a la mano todos los soportes en los que se va a relacionar el efectivo. Entonces, en ese caso vamos a tener el extracto bancario o la certificación que emite el banco a 31 de diciembre, donde indica el saldo que se encuentra en la cuenta bancaria del contribuyente. Los ingresos que ha recibido por honorarios, que corresponde a un documento emitido por la entidad a la cual está prestando el servicio, de la vigencia corriente relacionada con la declaración. Las inversiones, entonces podemos encontrar inversiones en acciones, bonos, CDT, cédulas de capitalización, que deben estar debidamente certificadas por la entidad en la que se tiene este tipo de inversiones. Si es en una sociedad, la sociedad está en la obligación de emitir un certificado donde indica el número de acciones que tiene la persona, el valor para poder compararlo con lo que está reflejando la depuración. Los costos, se habla de costos todos aquellos en los que la persona puede disminuir su renta una vez que ha podido determinar que tengan una relación directa con sus ingresos. La relación de
de los bienes conocidos como propiedad, planta y equipo que deben estar debidamente soportados, como por ejemplo el certificado de libertad de los inmuebles, las facturas de los muebles y enseres, el documento también certificado del vehículo que emiten las autoridades competentes, los pagos que ha hecho por concepto de salud y pensión y ARL que deben estar debidamente soportados y certificados por cada una de las entidades a las que se hace aporte. Entonces, la EPS, el Fondo de Pensiones y la Administradora de Riesgos Pensionales. Los aportes por dependientes los soportan los pagos que se realizan por concepto de matrículas y gastos escolares. Los servicios públicos que son costos o gastos que tienen una relación con la generación del ingreso. Entonces, por ejemplo, en el año 2020 y 2021, el trabajo que se realizó desde casa pues generó también el consumo, el incremento de servicios públicos para poder ejecutar las labores para las cuales está contratada la persona. Las cuentas por pagar, entonces recordar que esto es un pasivo y estas cuentas también deben estar debidamente soportadas a través de facturas o documentos que estén registrados ante notaría o certificado bancario que nos indique que efectivamente el declarante o el contribuyente debe ese dinero. Una vez que tenemos esta información, debemos proceder a hacer una depuración que para el año 2021, que se presenta en el año 2022, la renta se hace por cédulas. Estas cédulas, en el caso del ejemplo que estamos trabajando, correspondería a una cédula por concepto de renta laboral y vamos a relacionar los ingresos que recibe la persona, estos ingresos que son valores que se van a registrar en el formulario, deben estar expresados al MIL siguiente o al MIL anterior, menos aquellos ingresos que no constituyen renta, que corresponde a la suma de los aportes a salud y pensión, que son los que vamos a deducir como parte de aquellos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Vamos a hablar de los costos y gastos procedentes, dentro de los que estamos incluyendo todos los aportes que ha hecho la persona por dependientes. Y a este valor de los costos se los vamos a deducir a los ingresos y a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, a este total, que son los ingresos que recibió el contribuyente durante el periodo, le vamos a restar los que no constituyen renta y le vamos a restar los costos procedentes que tienen una relación con el ingreso. Y eso nos va a dar una renta líquida sobre la cual nos indica la norma que podemos hacer una deducción del 40% para poder llegar a la cifra sobre la cual finalmente se va a hacer la declaración. Entonces nos dice que el 40% le aplicamos a este valor, el 40%, y nos va a dar la suma que se está viendo reflejada para llegar al saldo total de la renta líquida laboral. Sobre esta renta líquida debemos proceder a aplicar la tabla de los impuestos, que es la tabla en la cual está reflejado los rangos sobre los cuales se determina definitivamente el impuesto. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, a este valor que hemos obtenido como renta líquida expresada en pesos, las vamos a llevar a VT. Tomamos este valor y lo dividimos en el valor de la VT, que para el último año 2021 estaba en esta suma. Y nos dice que este valor quedó expresado en VTs. Este valor que estoy señalando ha quedado expresado en VTs. Una vez que tenemos el valor expresado en VTs, lo buscamos en la tabla de rangos y en esta tabla de rangos nos dice que 1148.34 unidades de valor tributario estaría en el rango de 1090 a 1700. Entonces nos dice que tomamos esta base, este valor expresado en VT,
le disminuimos 1090 VT y aplicamos la tarifa por concepto de impuestos. Entonces lo vamos a hacer aquí, así. Entonces dice, a este valor le vamos a restar 1090 VTs y le vamos a aplicar el 19%. Nos dice que el valor en VT a declarar sería de 11 VT y nuevamente tomamos este valor y lo multiplicamos por la tabla, lo vamos a multiplicar por la VT para tener el valor del impuesto que debe pagar este contribuyente que tenemos expresado como ejemplo. Esta es una manera de empezar la depuración que debemos hacer antes de proceder a diligenciar la declaración tributaria con la cual el contribuyente le hace la presentación y el pago respectivo a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales.